Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi equipo va a exponer el tema de Esparta, el régimen militarista en Esparta, disciplina, orden y culto de la fuerza. La noticia relacionada que hemos elegido con este tema ha sido una publicada el 18 de marzo del 2025, en donde se anuncia un proyecto para restablecer la ley del servicio militar y policial obligatorio en el Perú. ¿En qué consiste esta noticia? El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, anunció que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para restablecer el servicio policial y militar obligatorio en el Perú. Esta medida busca enfrentar la creciente ola de violencia en el Perú y fortalecer la seguridad nacional. ¿En qué consiste esta propuesta? El proyecto contempla que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, estén legalmente obligados a prestar servicios tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, por un periodo determinado. El objetivo es reforzar la defensa nacional y capacitar a la población en funciones militares y policiales. Antecedentes a esto han habido durante el año 2001, ya que durante este periodo el servicio militar fue obligatorio durante el gobierno de Alejandro Toledo, siendo reemplazado por un sistema voluntario. Han habido muchos intentos de reactivarlo, como por ejemplo en el 2013, cuando se propuso un sorteo para cubrir vacantes en el ejército, lo que generó el rechazo y cuestionamientos por parte de diversos sectores. Actualmente, el servicio militar en el Perú es voluntario y ofrece beneficios tanto como en educación y capacitación laboral para incentivar la participación de los jóvenes. El anuncio del proyecto de ley ha generado un debate en la sociedad peruana, con opiniones divididas sobre su viabilidad y efectividad para combatir la inseguridad ciudadana. El Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se aprueba el servicio militar y policial obligatorio. Destacar la voluntad y disposición de cada una de las entidades para que desde sus actividades propias, desde sus funciones, están dispuestos a ofrecer sus recursos para poder llevar adelante esta lucha. El Consejo Nacional. Esparta fue fundada por los dorios cerca de Amiclas, en Laconia, en el siglo XI a.C. Se unieron con los aqueos y formaron una diarquía, lo que quiere decir dos reyes, uno dorio y otro aqueo. ¿Cómo era su organización social? Esta se dividía en 3 puntos: espartanos o iguales, periceos y los iotas. Los espartanos eran guerreros y propietarios con todo tipo de derechos políticos, mientras que los periceos eran habitantes libres, sin derechos políticos, comerciantes y artesanos. Por último, tenemos a los iotas, siervos del Estado sin derechos dedicados simplemente al trabajo agrícola. ¿Cómo era la organización política en Esparta? Como bien dijimos, esta tenía como más alto la diarquía, que eran 2 reyes con funciones ceremoniales y militares. Le seguían los éforos, que eran 5 funcionarios con verdadero poder que controlaban la política, la justicia y la economía. Por consiguiente, le seguía la Jerusía, que era un consejo de 28 ancianos con funciones legislativas y judiciales. Y por último tenemos la Apeya, que era la Asamblea de Ciudadanos mayores de 30 años, que aceptaba o rechazaba las propuestas. ¿Cómo era el Estado militar? Esparta se enfocaba en la guerra y la expansión. El trabajo productivo lo hacían los ilotas. Y los periceos. Como bien sabemos, se despreciaba el arte, la filosofía, y los niños con defectos eran eliminados. Tenemos luego la educación. El Estado educaba a los niños desde los 7 años hasta los 60, bajo un estricto régimen militar. Se formaban guerreros obedientes y silenciosos. Por último tenemos el punto de las mujeres. ¿Cómo entraban en esta sociedad? Las espartanas tenían más libertad que los hombres. No participaban en la vida familiar y se dedicaban al ejercicio y al cuidado del cuerpo, aunque no tenían derechos políticos. Seguimos con el régimen militar espartano, que se divide en 3 puntos. La falange oplítica. Desde el siglo XVIII a.C., Esparta adoptó esta formación de combate, lo que convirtió su ejército en uno de los más temidos de Grecia debido a su excelente preparación y organización. Luego tenemos a la unidad de élite, que eran los hipeis. Se menciona la existencia de una selecta unidad compuesta por 300 hoplitas, elegidos anualmente por los éforos entre los espartiatas
mejor preparados que servían como la guardia privada del rey. Y por último tenemos el punto de la disciplina y música en combate. El uso de flautas y trompetas durante las marchas y batallas no solo aumentaba la espectacularidad de los combates, sino que también tenía la finalidad de mantener cadencia y cohesión de las tropas, evitando que se descompusiera su orden en batalla. El control de territorios espartanos. Esparta controlaba aproximadamente 8.500 kilómetros cuadrados, siendo esta una superficie significativamente mayor a la de Atenas. Esta fue ubicada dentro de la península del Peloponeso. Sin embargo, hubieron dos regiones claves dentro de Esparta, las cuales fueron Lactonia, que fue una región ubicada entre los valles fértiles del río de Eurotas, entre las montañas de Taygeto y Parnón, y Mesonia, que fue una región ubicada en el oeste de Taygeto, que fue incorporada tras una serie de guerras de conquista. Y finalmente hubo un declive por parte de Esparta a causa de Tebas en la derrota de la guerra de Leuctra. ¿En qué se relaciona con el pasado? El servicio militar obligatorio no es exclusivo de nuestra época, siendo que en la antigua Esparta, la educación militar era obligatoria para todos los ciudadanos, con el objetivo de formar ciudadanos capaces de tomar las armas en cualquier momento, en plena forma, con un dominio absoluto de las técnicas de lucha y combate, y una predisposición absoluta a cumplir órdenes. La AGOG era el sistema educativo espartano que buscaba implicar al Estado y comunidad a formar parte de la educación del individuo. Esto buscaba resaltar la idea de potenciar la comunidad y no el individualismo, cosa que difería bastante de los estándares educativos de otras ciudades-estado en la antigua Grecia. Esto resultaba importante, puesto que la educación en Esparta iba a dirigir a crear hombres con la moral fuerte, a la creación de un carácter y una identidad. Esta identidad se relaciona con una especie de patriotismo hacia la polis. ¿Todos accedieron a la educación espartana? Es relevante señalar que la educación en Esparta no era accesible para todos, pues estos estaban divididos en diferentes estatutos sociales. Los ciudadanos, que eran los ya mencionados espartanos, los ilotas, que eran cautivos y prisioneros de guerra, constantemente explotados por los espartanos, y los periecos, que habitaban en las laderas y costas menos fértiles. Estos tenían polis y actuaban como sistema de alerta y primera línea de defensa ante amenazas. Aportaban a Esparta económica y militarmente, mas no tenían ni voz ni voto en la política espartana. Ante esto, solo los ciudadanos eran aptos para la AGOG, donde tanto hombres como mujeres se educaban desde temprana edad en el aspecto físico y de valores, para desempeñar sus respectivos roles dentro de la sociedad espartana.